Buenos días, yo soy José Higuera, profesor de Filosofía Medieval del Departamento de Filosofía, y hoy voy a presentaros unas reflexiones que están muy en consonancia con lo que hemos visto, con lo que se ha presentado hoy. Voy a tratar de mover este. Básicamente se trata de hablar de una de las obras enciclopédicas en lengua vernácula más importantes de la Edad Media, conocido como el Román de la Rose o el Romanzo de la Rosa o simplemente el Román, el Romance de la Rosa. Veréis cómo todas las metáforas de las que ha hablado Amparo, de las que ha hablado Héctor, vuelven y se presentan aquí, pero de una manera enciclopédica. Naturalmente, es una enciclopedia del encuentro. A mí me encantó esta definición del huerto como el lugar del encuentro, el lugar donde los deseos se cumplen, pero los deseos por algo más allá de nosotros mismos, por la sabiduría, en este caso también por el contacto con la divinidad, pero aquí tenemos varios contactos y también un conocimiento de la sociedad e incluso, lo que es más interesante, un contacto con los distintos saberes heredados de la filosofía antigua y de la ciencia antigua. Que esto es una cosa realmente del Román de Lagos que es de lo más interesante. Hay que tener en cuenta que el Román de Lagos es un poema de más o menos 20.000 versos, escrito por a dos manos entre Jean de Meaux y Guillaume de Lorry. Se sabe cuándo empieza cada uno de ellos, no se sabe muy bien por qué uno hereda la disciplina del otro, pero las partes más enciclopédicas que aluden a la filosofía, y por eso el título de esta comunicación, de esta conferencia, que alude al jardín ya no como el lugar cultural, sino el lugar de la revelación del conocimiento. Como vosotros lo veis, y esto vuelve a aparecer aquí, la tradición manuscrita del Román de Lagos es supremamente rica y hasta ahora creo que no se ha hecho una edición crítica completa de todos los manuscritos porque los manuscritos pueden sobrepasar los 250 y llegar casi hasta los 300, esparcidos por la península ibérica, por Inglaterra, Centro Europa, Francia, Italia. Es decir, quien no conocía el Román de la Rose todavía no había leído nada. Además, hay no solamente leer, porque naturalmente el acceso para los manuscritos de aquella época era una cosa bastante compleja y muy cara, pero en el mismo román se insinúa que muchas partes, ¿no?, de sus cantos, de sus versos, eran interpretadas por trovadores errantes a lo largo de los distintos caminos o rutas que unían sobre todo las vías que llevaban a las academias, a las universidades e incluso a la misma vía de Santiago. Entonces, es posible que el Román de Lagos se cantara en lugares públicos y por secciones. Y entonces, ¿qué sucede con el Román de Lagos? Aquí es donde aparece en medio de la exposición de Amparo y terminando la exposición de Héctor, el lugar del encuentro. Este encuentro básicamente va a tener estas variables. Primero, el amor como la unión del artificio y la naturaleza, la relación que hay entre percepción, sueño e imaginación, los lugares del jardín que representan la historia de la filosofía antigua, Sócrates, Séneca, Ptolomeo, Platón, y la idea de que el Román de Lagos es un poema enciclopédico descrito dentro de un jardín, donde hay una compleja relación entre sabiduría, ciencia y filosofía, y entendiendo esta sabiduría como aquella, no disciplina, sino aquel ejercicio, aquella actividad humana que nos lleva a un conocimiento de lo que está más allá de la naturaleza y de la producción artificial del ser humano. Y por último, la reseña de dos disciplinas que aparecen en el Román de Lagos de una manera sorprendente, que son la astronomía y la lógica.
como dos ejemplos de este enciclopedismo. Una de las primeras cosas es la invitación del amado y del amante. No se sabe quién es quién realmente aquí, pero el ejercicio es: la amada invita al amante o los amigos se invitan mutuamente para entrar en el jardín enciclopédico del Roman, buscando una flor. Esa flor que estaba al principio en la primera diapositiva, esa imagen, esa viñeta, que es muy curioso, solo se encuentra en un manuscrito de la, de, la, de la Biblioteca Nacional de Austria, donde un monje recoge las flores finales de las enseñanzas del jardín en el Román. También hay que tener en cuenta que la metáfora de la flor en la Edad Media representa las secciones de conocimiento que las personas o que nosotros podemos tener de ciertos conjuntos de libros. Por eso el uso del florilegio, ¿no? Es decir, hay una especie como de idea de que ir a coger amapolas al monte no es enviarte a paseo, sino es enviarte a recoger las flores del saber. Entonces este monje lo que hace es recoger estas flores del saber. Y entre estas flores están las flores de las virtudes. Está también las distinciones de las virtudes con los vicios, pero también las flores que representan las sentencias o los conocimientos más generales sobre la filosofía antigua. En el muro están los vicios, está la avaricia, está un poco la pereza, está un poco incluso hasta la desesperanza, como aquello que conforma el muro. ¿Por qué? Porque lo que queda fuera del muro, digamos que son las, las tendencias pasionales humanas que nos desvían del conocimiento. Pero entonces la amada invita al amado a este lugar donde está pleno, digamos, de fertilidad y donde en el centro hay una fuente, pero es una fuente fatal, no es una fuente, ya lo veremos, no es una fuente que lleva al conocimiento de sí mismo, pero sobre todo tiene en sí misma pues la lección de el asombro y la fascinación del orgullo humano ante su propia imagen. Una de las cosas más interesantes del román es que el román es un sueño. Es decir, este jardín es un jardín soñado, es un jardín invisible. Y esto proviene de una tradición que ya insinúa Agustín de Hipona, aunque le era atribuido una obra llamada De Espíritu et de Anima, o acerca del espíritu y el alma, donde se dice claramente qué sucede en los sueños. Tú estás en el lecho y de pronto ves que alguien se levanta. Pero ese que se levanta no eres tú, es tu alma la que va a ir a lugares completamente inesperados y sorprendentes. Y uno de estos lugares, en el caso de Román de Lagos, es el jardín. Entonces, vemos en el programa iconográfico de los manuscritos del Román de Lagos, la presencia de alguien que sueña, alguien que de pronto se levanta, pero casi como literalmente en el texto atribuido a Agustín, pero que en realidad es de Alger de Clairvaux, donde se levanta el alma, inicia un camino boscoso hasta que encuentra los muros del jardín. Es la recuperación del paraíso, es la vuelta al paraíso perdido, es quizá ese enunciado, todavía no se sabe muy bien porque el jardín tiene demasiados elementos. Imaginen cuántos elementos pueden, digamos, ser descritos en un poema de 20.000 versos. Yo me he inclinado por las disciplinas de la filosofía antigua y la idea de la enciclopedia, pero también es un poema moral donde el amor se describe al estilo del banquete, el amor corporal, el amor también de lo no corporal y el amor por lo divino, por lo inmaterial, por las almas. Esto es una lección que está por debajo del Román de la Cruz. Y las primeras partes, sobre todo las que escribió Jean de Meun, describen el amor corporal.
Y la que da las lecciones del amor corporal es una mujer mayor, denominada prácticamente y estrictamente como la vieja. La vieja es la que le dice a este hombre que entra en el jardín, cuídate de la belleza corporal, porque esta es la que distrae. Y entonces van apareciendo otros personajes, todos figuras femeninas, entre ellos la razón, que va dándole lecciones a este personaje respecto de lo que es el conocimiento. Pero los discursos más largos sobre los engaños del amor y los engaños de la amistad, porque esta es otra cosa muy interesante también. Recordemos que en el libro de la Ética Nicómaco hay una descripción clara de cuáles son las motivaciones de la amistad. Hay una amistad entre iguales, una amistad por valores inmateriales y por el crecimiento del conocimiento mutuo, pero también hay amistades interesadas y amistades basadas en los halagos y las lisonjas vacías, sobre todo las amistades políticas, obviamente. Esto era un capítulo que le encantaba a los medievales, el del flattering, ¿no? El de vamos a ir echando elogios artificiales a ver si este cae. Y en realidad es una figura muy importante en el comentario de Alberto Magno a la Ética Nicómaco. Él se ocupa mucho de el que va en las cortes tirando lisonjas y halagos y ensalzando de manera artificial simplemente por ganarse la bondad del poder, ¿no? Esto es un capítulo muy, muy interesante y aquí en el román es uno de los grandes supuestos, no solo el del amor, sino también el de la amistad, porque la amistad también es amor, ¿no? Una de las cosas más interesantes es que el amor aparece en el román, en el jardín. El amor es una personificación, lo encontramos aquí con sus alas, y también con su corona, una cosa como que también alude pues a las élites cortesanas, porque quienes encomendaban los manuscritos eran las élites cortesanas que se podían permitir pagar los colores de estas imágenes. Los colores eran una cosa bastante cara en la Edad Media. No solamente la transcripción, pero sí, sobre todo, los libros que aludían al contenido. Y aquí, como está en el texto, en el verso, apenas vamos en el verso 2000, ya os podéis imaginar que había antes del verso 2000, ya había bastantes cosas, pero en estos versos aparece el amor que le dice al amado, al amante, al amigo, al que entra en el román, el que entra en el jardín, que le va a revelar parte de la disciplina, una materia nueva, ¿no? Esa materia nueva, la materia moderna, lo nuevo, la palabra nouvelle en el vernáculo, pasó a significar lo que era moderno, lo que se contraponía a lo antiguo. Es decir, lo nuevo aquí es hablar del amor como un ejercicio, como el primer aprendizaje del ser humano. Y sobre todo porque esto tiene unas reglas. Y además, él lo enseña no solamente para que él lo aprenda, sino para que él se lo enseñe a otros. Tú también puedes ir por allí a contar. Por eso es que en el fondo del román está esta idea de hay algún trovador que aprende, lo escucha y lo memoriza y después va de manera nómada o peregrinando o viajando por las distintas ciudades, me va contando esta disciplina del amor. Hay que recordar que en la condena de 1277 en París, el obispo Tempier incluyó el de Amore como una de las obras condenadas, ¿no? Y es una cosa muy interesante porque estas descripciones del amor, bueno, esta condena tiene consecuencias relativas, pero por lo menos sí figuraba la materia nueva del amor, no el román de la Rose, porque el román de la Rose circulaba por las calles, estaba en las cortes, estaba fuera completamente del alcance del obispo de París. Pero sin embargo es la materia nueva del siglo XIII, el amor. Una de las cosas más interesantes del amor es sobre todo caer en la fascinación del amor artificial y conocer cuáles son las normas o las reglas del amor natural creado.
Porque claro, en el jardín se opone el amor vivido, generado por los seres humanos, y el amor creado que hay en la naturaleza. Entonces, el creador genera este jardín con sus criaturas, con con sus personificaciones de su amor, porque por esto ha creado el jardín y ha creado el mundo, pero nosotros, los seres humanos, nos enorgullecemos de una manera vana frente a nuestras creaciones artificiales. Entonces, dos cosas que se contraponen muy bien aquí en esta lección, ¿no? Es no pensar que las creaciones artificiales y entre ellas el amor humano es igual al amor divino. Y que así como nosotros nos esforzamos, ¿no? Por crear artificios, la naturaleza, en cambio, no se esfuerza para nada. Entonces, ¿cuál es el ideal del amor? ¿Cuál es la paradoja aquí del amor? El amor se asemejará entonces al amor de la naturaleza para poder ser realmente amor y dejar los objetos artificiales que impresionan de manera, digamos, vana o superficial para acercarnos a un amor esencial. Esto es una cosa que es muy interesante. ¿Por qué? Porque la primera conferencia que hizo Ramón del Castillo aquí, a partir de su libro El Jardín de los Delirios, es una crítica al artificio de la naturaleza y al artificio del jardín, como el ideal ecológico de vamos a revivir la naturaleza en las ciudades, pero en realidad es casi como un brindis al sol, porque en realidad seguimos en un mundo que, entre comillas, está enfermo, ¿no? Y sabemos que en cierta forma las consecuencias del ecologismo es una especie de veleidad por lo artificial, por la reproducción de la naturaleza, pero que no llega a ninguna parte. Y este es aquí uno de los puntos claves de este libro de Ramón del Castillo, que ya está aquí, la pregunta ya está aquí en el Román de la Hoz, sin cambio climático y sin toda la tecnología, ellos ya dicen, hay una cierta fascinación por el artificio, creemos que lo vamos a conseguir tal cual como la naturaleza es, pero no llega a realizarse. Hay que destacar que los personajes del programa iconográfico de los manuscritos del Román siempre están conversando, ¿no? La mano abierta, según Isidoro de Sevilla, es la mano que intenta persuadir, la que argumenta. La mano cerrada es la que demuestra y la mano abierta es la que persuade, la que intenta comunicar un discurso. Vamos a la fascinación principal, que es la fascinación del hombre por sí mismo, que es quizá la anécdota más conocida, que además viene de la mitología clásica, que es cómo Narciso cae fascinado por su propia imagen. Una de las cosas más importantes aquí es que la descripción del reflejo del agua del jardín pertenece a la disciplina de la óptica, porque lo que dice el poema de Román es que el agua se comporta como un cristal y refleja, según desde qué punto de vista se mire, una u otra parte del jardín. Pero una vez más está la reproducción artificial del jardín, ¿no? Tenemos el jardín real. Bueno, todo esto es un sueño dentro de un sueño, porque en realidad, si estás en un sueño y estás viendo el reflejo de un sueño, pues esto es como el sueño del sueño, ¿no? Pero bueno, estas narrativas complejas ya se daban en el siglo XIII y vemos aquí en el programa iconográfico insisto en aquella idea del programa iconográfico, porque más o menos todos los manuscritos tienen las mismas imágenes con distintas reproducciones, sí vemos que hay una especie de descripción del reflejo en el agua como si fuera un efecto óptico, reflexivo, de lo cóncavo y de lo convexo. No se llega a enunciar en estos términos, pero sí se dice que este cristal le ofrece a Narciso su propia imagen. Entonces, ¿qué sucede? Dice, en algún momento, si no hay luz, y esto es una cosa muy importante en la óptica, si no hay luz, pues no hay reflejo. Por lo tanto, que si hay oscuridad, el reflejo no existe.
Entonces, ¿qué es lo que sucede con Narciso cuando queda preso de su orgullo? Pues que se hunde en una oscuridad, porque ya se deja de ver a sí mismo. Queda preso de, digamos, la nebulosa o la oscuridad de su propio orgullo. Pero naturalmente lo que están diciendo es, sin cristal y sin efecto especular, no habría, ¿no?, una descripción óptica sin la luz. Por lo tanto, la luz es un ingrediente importante en esta fuente central del Homer. Aquí tenemos otra imagen que quizás sea la más interesante del Homer, de un manuscrito que está en la Biblioteca de Gales, donde él realmente siente que es preso, es una trampa, el reflejo de sí mismo es una trampa. Esto es el reflejo de nosotros mismos. Pero no es espejo como el espejo óptico, pero es reflejo. Y funciona igual. Y vivimos presos de nuestros reflejos y de nuestro orgullo. Es una cosa que es muy, muy paradójica. Es decir, sin tener los dispositivos técnicos de los que nosotros disfrutamos, sin embargo, ya el Homán advierte de cómo el orgullo humano puede quedar preso de sí mismo y todo en un ambiente natural de jardín. Siempre los árboles están por detrás, ¿no? Esto es realmente, y vamos apenas en el verso 1500, ¿no? Entonces esto todavía, hay mucho por ahí. Ahora vamos a los filósofos, claro. Frente a estas figuras que caen en el orgullo, frente a esta contraposición entre el arte y la naturaleza, vamos a entrar a las descripciones de los personajes que parece que habitan ese jardín, como Séneca o Sócrates. Uno de los primeros ingredientes que aparece en el Jomá es la alusión no a Séneca o a Sócrates, pero sí a Boecio y su obra La Consolación de la Filosofía. Y dice claramente el Jomá, que son los clérigos los que han leído el libro del consuelo, del consol de Boecio, y que habría personas que harían un gran favor si tradujeran esta obra de la tradición filosófica a la lengua vernácula para que todos pudiéramos disfrutar de su conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento principal de la consolatio? El aceptar los embates de la fortuna. Es decir, una máxima que ahora en esta especie de revival del estoicismo es muy común. Si tú obtienes premios, no te sientas tan alegre frente a aquel que ha recibido algún tipo de tragedia. No te sientas tan aliviado porque quizá otros han sufrido una catástrofe y tú te has librado, porque es posible que el próximo seas tú. Esta lección acerca de la inestabilidad total que existen en los asuntos humanos, dado que hay una especie de certeza, que hay una ibris, una especie de destino por encima de nuestro, que define o que simplemente da y quita de una manera arbitraria que está fuera de nuestro control, es uno de los grandes aprendizajes tanto de la consolación de la filosofía como de los ejemplos de las vidas de Séneca y Sócrates. Por eso yo he dejado aquí la cita de la consolación de la filosofía, de la consolatio de Boecio, donde se habla de la rueda de la fortuna. Es como la metáfora visual más interesante y aparece también en el Homar. Hace parte de su programa iconográfico. Aquí está, la ciega con la rueda. En algunas otras representaciones aparecen los reyes en el top, ¿no? De la rueda, en la parte superior, y después los reyes van cayendo, ¿no? El reino que tienes, el reino que vas perdiendo, el reino que ya perdiste y el reino que ganarás. Esas son todas las direcciones de la rueda. Y entonces lo que dice el Román es, ante la adversidad o ante
la fortuna, la buena fortuna o los regalos de la buena fortuna, pues hay que ser un tanto impasivo, es decir, hay que mantener un poco el, digamos, la ecuanimidad, lo que llamaban la ataraxia, ¿no? En términos griegos, que es esta especie de, no es que nos privamos de las emociones, de tanto de las tragedias como de la buena fortuna o de la buena suerte, pero sí no estamos constantemente eh, dando privilegio a unos frente a otros, ¿no? Este es un poco también las lecciones de nuestro mundo, y hay que mencionarlo, de nuestro mundo capitalista, donde los extremos de las competencias siempre privilegian al que gana, mientras que los que pierden están detrás, el loser, you are fired, ¿no? Ese tipo de cosas terribles como de tú estás fuera, estás despedido, ¿no? Pero realmente son embates de la fortuna que están fuera de nuestro control. Lo que sucede es que, bueno, la fortuna, y esto hay que ya leer con cuidado la consolación, hay que darse cuenta de que una cosa es el mundo y otra cosa son los factores políticos. Pero sobre todo, el ejemplo de Sócrates es el que más llama la atención. Es decir, en las calles alguien cantaba la vida de Sócrates según los versos del Homán, ¿no? Su ecuanimidad, su tranquilidad, la manera de recibir los embates del destino. Otro clásico del Román, del programa iconográfico, es el suicidio de Séneca. Según quien lo cuente, Suetonio o Tácito, o fue por orden de Nerón, o fue porque Séneca quiso, o porque Séneca quiso reproducir, reivindicar la libertad republicana. En fin, el caso es que en el Román se cuenta. Entonces se cuenta que sí, evidentemente Nerón envió a Séneca al baño para que se desangrara, porque él, a pesar de que Séneca había sido su maestro, ya siendo emperador, no podía demostrar el mismo respeto y la misma fidelidad, la misma docilidad ante su maestro, por lo tanto entonces tenía que ir al suicidio, al suplicio, o le invitaba a que muriera porque ya él era el único emperador. Entonces, esta es una lección de cómo Séneca recibe precisamente esa invitación de la muerte y también el aprendizaje de la muerte filosófica. La muerte filosófica que ya estuvo muy bien representada en Sócrates, porque Sócrates tuvo la oportunidad de huir, pero no huyó. Dijo, no, dame la copa. Bueno, se tomó su tiempo antes de que le dieran la copa, pero el caso es que él no huyó y hubiera podido huir, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estos ejemplos de la muerte filosófica, la aceptación de la fatalidad, lo que crea son unas vidas ejemplares que, como os digo, se cantaban en las calles y además hacen parte del poema? Vamos apenas en el verso 6. Ahora, después de los ejemplos de las vidas filosóficas, vamos a la cosmología. Esto es otra flor de las más interesantes. Primero, una cosa primera de la cosmología es el origen del universo. Está descrita no en términos bíblicos del Génesis, sino está descrita según el Timeo. Y en el Timeo se dice que lo que hubo primero fue una masa confusa. Incluso es el término que tradujeron del latín los comentaristas del Timeo, de los fragmentos del Timeo que sobrevivieron en el siglo XII, lo tradujeron caos como confusión. Y esa confusión tiene una composición de partes, partes discretas, es decir, el Román de la Rose, el jardín es un jardín atomista, ¿no? Entonces, lo más interesante es que no solamente vas a aprender las cuestiones del amor, sino vas a aprender también que el mundo se compone de partes discretas, partes no divisibles, que son gobernadas por cantidades numéricas. Es decir, lo que dice el poema es que aquel que creó el demiurgo, porque el nombre está, ¿no? El demiurgo, el generador, que además, claro, esto es una doctrina bastante peligrosa, y esto es una cosa que se solía discutir en el Al-Ándalus y a la que Maimónides le dedica en la Guía de Perplejos una buena parte de su exposición, al igual que Ibn Rushd.
Es decir, ¿qué había junto con el creador? ¿Había materia o no había materia? Pues el Román lo resuelve, se va del lado de la filosofía antigua atomista y acompaña la filosofía, digamos, la descripción del Timeo y dice, sí, al mismo tiempo que el creador, el generador, había una materia bruta para ser intervenida, ¿no? Esto naturalmente va contra los comentarios al Génesis, aunque el Génesis, algunos comentaristas del Génesis hablan de este caos, pero no hablan de materia, no hablan de una materia divisible susceptible de poseer una medida numérica y una figuración geométrica e incluso una dotación de movimiento de acuerdo a la circularidad. Porque aquí, claro, los elementos comienzan, recordemos un poco la cosmología de Ptolomeo, que se describe también en el Román. Entonces, digamos que alguien va al mercado en cualquier ciudad europea del siglo XIII y de pronto alguien le está cantando la cosmología del Timeo en la calle, libre, gratis. Bueno, no gratis, había que dejar algún óvulo o alguna cosa, pero el caso es que te están describiendo una forma, digamos, más plausible de cómo se originó el universo. No solamente en términos como la mayoría de la gente no entendía lo que decía el cura en los sermones, porque lo decía en latín, o lo que decían los profesores y los maestros de teología, porque lo decía en latín, pues posiblemente le hacía mucho más caso al poeta que lo decía en lengua vernácula. Y una cosa de las más interesantes que está en estos versos, el uso del término razón, ¿no? Entonces, no solamente hay un número, hay un movimiento determinado, unas partes indivisibles de esa masa informe, sino que también está construido de esta manera para que la razón humana lo comprenda. Por lo tanto, aquí pareciera que aparece la razón, la facultad humana de la razón, como algo más allá, o una facultad que algo más allá del alma, ¿no? El alma o del alma que se conecta con la divinidad. Entonces, es muy interesante esta aparición de la facultad racional dentro de un poema popular. Y apenas vamos en el verso 16.000. Más adelante, en estos mismos versos, está una teoría que es la teoría del eterno retorno, que es una de las cosas más interesantes de la cosmología tolemaica o de la cosmología antigua. Ahí en la imagen lo que estamos viendo es cómo se concebían los movimientos de retrogradación, que es cuando los planetas, en el aparente movimiento que dan en los cielos, de pronto se devuelven, echan marcha atrás, que es lo que le sucede a Marte. Marte de pronto se ve adelante y después echa para atrás. Y esto se explicaba gracias a la inserción en una órbita perfectamente circular, un círculo más pequeño denominado epiciclo. Lo que dicen los cosmólogos antiguos es que hay un momento en que volveremos a cuando el universo empezó a andar. En realidad esto es un fenómeno que los astrónomos, bueno, esto es un fenómeno muy complicado que tiene que ver más bien con el movimiento de cabeceo y de trompeo de la Tierra, que cada 26.000 años aproximadamente vuelve a su punto original, ¿no? La eclíptica la Tierra en su movimiento orbital, en la eclíptica tiene un ligero movimiento, digamos, de trompeo, como si fuera una peonza, ¿no? De cabeceo. Hay un momento en que la Tierra vuelve al inicio de ese movimiento, ¿no? Pero claro, en apariencia es lo que observamos en el cielo lo que vuelve a su lugar original, no el movimiento de la Tierra. Entonces los antiguos decían que cada 36.000 años volveríamos a ese estado original. Es decir, vuelve otra vez el personaje en el mercado y se encuentra que alguien le va a contar la teoría del eterno retorno así, sin más, sin ni siquiera asistir a la escuela. Entonces, no sabemos hasta qué punto todas estas doctrinas eran también compartidas a este tipo de estudiantes pobres que no pertenecían a las órdenes mendicantes y que se formaban en los estudios, en las aulas particulares de maestros de artes que no siguieron los estudios de derecho o de teología y que alrededor
de las facultades en las universidades, podía ser Bolonia, o podía ser París, podía ser Oxford, Montpellier, etcétera, creaban estudios a su alrededor, recibían un pago, digamos, por sus clases y actualizaban a los estudiantes sobre las clases que no entendían, porque la mayoría no entendía muy bien el latín, ¿no? Y entonces estos hacían su descripción de estas disciplinas en vernáculo. Esto estamos hablando del siglo XIII, ¿no? Estamos hablando de la primera mitad del siglo. Bueno, ahora un poco de lógica, pero la lógica tiene que ver con el amor. Entonces, aquí hay un enunciado tipo silogístico de ninguna criatura puede ser odiada. Entonces, la razón alrededor de este enunciado, en el verso 5700, le dice a su interlocutor que sabe muy poco de lógica, porque es posible que existan distintas formas del amor. Es decir, no es que no ningún objeto pueda ser odiado o ningún objeto pueda ser objeto de odio o pueda generar odio a una persona, sino que hay distintos grados. Es decir, no es ninguno, ni son todos. Es posible que sean algunos. Entonces, claro, estos versos son un poco como la primera forma, una forma de enunciar el cuadro de las oposiciones proposicionales. Todos, ninguno, algunos sí, algunos no. Por eso le dice, tienes que ir a leer libros de lógica, ¿no? Porque en este caso, el enunciado ninguno no se. Por lo tanto, esa es la máxima del amor, ¿no? No es que todo sea apetecible, ¿no? Porque sí, ¿no? Así que yo os agradezco mucho la atención y esta es la Enciclopedia del Amor hecha o elaborada, presentada en algunos versos en este jardín. Gracias. Bueno, como yo soy el que presenta y tal, pues entonces, o me va a tocar preguntarme a mí mismo o vosotros tenéis alguna pregunta. Voy a abrir aquí el chat que tenemos con... Si tenéis alguna pregunta, por favor, no seáis tímidos. Si tenéis alguna pregunta, por favor. Eh, bueno, sobre, me parece que todas las eran los autores y abren una puerta para las siguientes. Sobre la cosmología, sí que puedo aportar alguna cosilla desde el punto de vista bíblico y de los comentaristas bíblicos. Lo siento, pero muy especialista. Por favor, por favor. Eh, la creación del universo, ¿no? Bueno, dice, es muy raro porque no Bereshit para Elohim, Hashamayim de Hernández. Resulta que empieza diciendo cómo Dios crea el cielo y la tierra. Entonces empiezan a hacer exégesis sobre ese versículo. ¿Qué es eso de Bereshit? Nosotros traducimos el principio, que es lo que da nombre al libro de Génesis. Pero siguen los cabalistas que dan mucho diciendo, Bereshit es una medida cósmica. Es como una plomada con la que un constructor, un arquitecto, empieza a poner medidas para hacer su obra. Con lo cual, ya tenemos algo, se nos ofrece algo que no había, ¿no? O sea, no es que haga así y ya está, sino que hay una medida. Y después dice que antes de eso, lo que había era toku va boku. Y eso, bueno, eso ha dado lugar a 100.000 explicaciones, pero que coincide mucho con esta situación de caos, de desorden, y en ese desorden tiene que ir la medida cósmica a poner el orden. Es la razón. Lo digo simplemente porque, como has mencionado y aparece en el momento de la voz elementos de ese tipo, pues puede no guiarte más. Creo yo.
Luego, me ha encantado lo del eterno retorno, representado con el hemiciclo, ¿no? Y con las teorías que intentan corregir los errores que da el concepto aristotélico de la cosmología, ¿no? Eh, y podemos ir un poquito más allá, pero con esto voy a terminar, voy a seguir. Hay una obra del siglo XIII cabalista, seguramente escrita en España, aunque todo dicen que la cabala es mucho más antigua, pero que se llama Sefer Atemuná, que es libro de la traducción del libro de la imagen. ¿Y de qué habla? Pues habla de los ciclos cósmicos de terror. La idea es que cada el año sabático es en realidad tiene una duración de 7.000 años, porque un día a los ojos de Dios son como 1.000 años, entonces un año sabático son 7.000 años. Pues la creación se renueva, se va renovando cada 7.000 años. Esto, como está en la Cábala, va entrando en relación con una de las impostas divinas. Una de ellas es la fuerza y su correspondiente es la misericordia, el rigor de la misericordia. Entonces, estamos en una de las sefirot, en un milenio en el que nos ha tocado padecer el rigor. Tenemos que esperar, y la Biblia por eso se lee como un libro de leyes, de normas, y que si las cumples bien, si no las cumples, pecado, no de castigo, no tal. Hay que esperar a que llegue el siguiente milenio, que será el de Gesed, el de misericordia, en el que ya podremos ser capaces de leer la Biblia. Y después de 7 sabáticos, es decir, de 49.000 años, esto se acaba. La creación tomará otra forma diferente de la que hemos visto. Bueno, es sugerente, por lo menos. Eso quería yo contarlo también, que también en el siglo XIII pues, había gente que hacía especulaciones de este tipo. Pues yo te agradezco mucho y he anotado tus observaciones porque me interesa mucho llegar ahí, porque sí que es muy interesante la idea de la medida. Es muy, porque realmente pareciera que se esfuerzan por interpretar el tohu bohu, ¿no? Y cómo el Reshit le da una armonía, ¿no? A esta separación de las aguas, ¿no? Mm. El Génesis, que es más tardío, el quinto más o menos, ya la época de los sacerdotes, de la época sacerdotal, pues la creación humana habla de separación. Todo el mundo se va separando, la oscuridad de la luz de las tinieblas. Separa las aguas de lo seco. Se va haciendo una partición, una separación, una ordenación. Sí, sí, sí. Y esto yo creo que sí es de una inspiración profundamente neoplatónica, porque los rabinos definitivamente, y sobre todo los rabinos ibéricos y naturalmente los alejandrinos, tenían muy claro, ¿no? Que esta descripción del origen del universo era mucho más compatible, ¿no? Con las descripciones que podíamos hacer del funcionamiento del cosmos en distintas disciplinas. Es decir, interpretar un texto como el de la Torah o el del Génesis no implica cegar a la razón, al contrario. ¿Por qué? Porque también nosotros hacemos parte de ese orden y nosotros también tenemos tendencia a generar ese mismo orden. Por lo tanto, no podemos ser extraños a él. Así que sí que es muy interesante la observación de cómo llegó, por ejemplo, a la península ibérica o cómo llegó al Román de la Rose esta descripción del Timeo. Naturalmente, la descripción del Timeo, pues se sabe que los chartrianos ya conocían el- los comentarios que habían quedado del Timeo de Calcidio y que se habían nutrido precisamente de esta idea de las medidas, las figuras estáticas y precisamente de la razón por detrás de una composición geométrica y matemática del universo. Y yo creo que los rabinos en sus especulaciones combinatorias y en sus especulaciones en relaciones recíprocas entre puntos equidistantes o no equidistantes, la gematría
tenían precisamente esta noción. E incluso porque al Andalus llegó un poco antes con Iguán al-Safá. Pero claro, no tenemos, ¿no? Estas epístolas de los hermanos de la pureza que venían de Oriente, no tenemos certeza de cómo fueron transmitidas y no tenemos como pero sí que llegaron en algún momento y las comunidades que hablaban árabe los conocían. En Mm. medio del siglo XI, en medio de tres culturas religiosas diferentes, y a las tres las incluye por igual, y surge de ahí diversos movimientos, los hermanos de la pureza son Sí, sí. digamos, la mística Bueno, y es muy curioso estos elementos porque, claro, siempre que estudiamos en Edad Media, libros como el Román de la Hoz, que es literatura popular o literatura divulgativa, lo que nos muestra es que no hay una oposición entre razón y fe. Al contrario, confiamos en que existe un saber innato a la naturaleza, porque fe es, ante todo, confianza, ¿no? Fiarse. Y nosotros tenemos la capacidad de comprender. Por lo tanto, razón y fe como que van de la mano. Naturalmente la fe tiene un ingrediente mucho más virtuoso, mucho más del comportamiento y la razón, aunque también, pero tiene otros elementos que tienen que ver con la formación propia en otras disciplinas, ¿no? Entonces, a mí me parece de todas formas que esto que ya circule de manera popular y que tenga tantos, tantos manuscritos, es decir, que no podemos negar que el jardín era el jardín. ¿No? Y que todo el mundo se quería meter en el jardín. Todo el mundo se quería meter en jardines. No, nadie quería quedar por fuera. Nadie se quería quedar por fuera. Bueno, no sé si. Aquí alguien me preguntaba cuál era la diferencia entre jardín y huerto. Y yo creo que ahí, no sé, yo creo que podríamos compartir también esta pregunta contigo, Amparo, y con Héctor, porque realmente aquí es una especie de sinonimia, el huerto y el jardín, porque el jardín hay que cultivarlo y hay que trabajarlo. Y ahí implica además, la entrada al jardín también implica un trabajo y un aprendizaje. Entonces yo diría que son términos que parecen sinónimos, pero son al mismo tiempo equívocos. ¿Por qué? Porque el jardín no está ahí porque sí. Alguien generó ese jardín. Pero el jardín interior, porque realmente toda la mística apela a este jardín interior, a este jardín soñado, invisible, también te pide un esfuerzo. Hay que cultivarse, ¿no? Hay que cultivarse. Entonces, por eso hay que meterse en el jardín. Yo no sé si vosotros tenéis algo más que agregar sobre esta cuestión. ¿Quiere agregar algo más? Bueno, si no tenéis más preguntas o comentarios, pues cerramos la sesión y espero veros. A las 18 horas tenemos la primera conferencia de la tarde a cargo de la profesora Raquel Fernández y después vendrá Vicente Ordóñez con su conferencia que cerrará este ciclo.
Tengo que decirle a las personas que están online que la visita guiada va a ser grabada en algunas de sus secciones para que no pierdan un poco cómo se conecta con las distintas conferencias. Pero naturalmente tendremos que esperar a que algunos detalles técnicos se ajusten, cargar los vídeos, se integren con los otros vídeos de las conferencias, pero esperamos que la visita guiada también tenga en algunos de los puntos principales de los huertos de la Redonda su lugar, ¿no? Porque además esa reivindicación de la entrada, ¿no? De la presentación de este curso no puede quedar, ¿no? Así como así. Entonces se nos pide que quede retratado. Bueno, entonces hasta muy pronto. Gracias.